Pues muy buenos días a todas y todos, comisionadas y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 12 minutos del día 5 de junio de 2019, le solicito amablemente al maestro Hugo Eric Certuche Guerrero, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 20ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto, a la cual se convocó debidamente. Proceda, señor secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos siguientes: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Señoras y señores comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal, se declara abierta la sesión. Comisionadas y comisionados ciudadanos del instituto, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este Pleno. Secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. Con mucho gusto. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la 19ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 29 de mayo de 2019. 4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos generales sobre protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las afectaciones programático-presupuestales de las partidas que se indican correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 6 proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 80 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información. 8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 3 proyectos de resolución de denuncia. 9. Asuntos generales. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguien quiere agregar asuntos generales? Comisionada San Martín. Gracias, presidente. ¿Mencionó? ¿Sí? Uno sería abordar un tema de la reforma que se aprobó en complemento de lo que había dicho la comisionada Nava, de la reforma a la Ley Local de Transparencia, y la otra es reportar un poco el evento de 100% capacitados que tuvimos el lunes, presidente. Gracias. Muchas gracias. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Hacer referencia a la feria y la jornada que se llevará a cabo la siguiente semana en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias, comisionado. ¿Alguien más? Para su registro, señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados ciudadanos, está a su consideración el orden del día. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la 20ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, correspondiente al año 2019. Muchas gracias. El tercer punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la 19ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 29 de mayo de 2019. Queda a su consideración el proyecto de acta.
Si no hay observaciones, quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acta de la 19ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. Muchas gracias. Continuamos con la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos generales sobre protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en la Ciudad de México, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición del acuerdo correspondiente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos generales sobre protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se consulta en votación? Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan de manera presencial y remota aquí al honorable pleno. Muy buenas tardes a todos. Solamente quisiera comentar respecto de este acuerdo que se somete a su consideración mediante el cual se aprueban los lineamientos generales sobre protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Y quisiera comentarlo porque es relevante someter a consideración esta normatividad y la que emanará de ella, que serán unas guías y algunos demás, parámetros bajo los cuales vamos a aplicar el tema de la Ley de Datos Personales, particularmente en la Ciudad de México. Y aquí quisiera hacer un poco de antecedente. Debemos recordar que en cumplimiento al quinto transitorio y al artículo 157, último párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales, publicada el 26 de enero de 2017, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se establece la obligación de emitir lineamientos específicos por parte de los órganos garantes de las entidades federativas. Toda vez que este tema también deriva de lo que se armonizó nuestra propia ley. Y hay que recordar que en el artículo segundo transitorio de la Ley General se estableció la obligación de ajustar además las leyes vigentes de las entidades federativas en materia de protección de datos personales a las disposiciones previstas en dicha norma general en un plazo que, bueno, en ese entonces se estableció como de 6 meses siguientes a partir de la entrada en vigor mencionada en el considerando que acabo de leer. Asimismo, en el artículo quinto transitorio se advierte que los organismos garantes deberán emitir los lineamientos a que hace referencia la aludida ley y publicarlos en la Gaceta Oficial respectiva. Es el caso que, como ya se dio cumplimiento a esa armonización que establece la Ley General al respecto, también tenemos la obligación de emitir los lineamientos que correspondan. Por tanto, este documento, que además ya se revisó por cada una de las ponencias, por el personal del instituto y las áreas involucradas, particularmente corrió a cargo del área de datos con la asesoría de la Secretaría respectiva, técnica, tanto técnica como ejecutiva, y desde luego con la directriz de la Dirección de Datos que me honro en coordinar. Es así que estamos con este lineamiento dando cumplimiento a esto que señalan los artículos transitorios respectivos, y es importante que consideren los sujetos obligados que, una vez aprobado este documento, si tiene a bien así determinarlo el Pleno en este punto, inmediatamente se publicarán en la Gaceta para hacerlos de su conocimiento y entrarán en vigor para comenzar a cumplir con todas y cada una de las medidas y situaciones que se marcan aquí para todo el tema de tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Es importante también, les decía, que consideren que derivado de este lineamiento saldrá otra serie de documentos relacionados con la verificación y con las guías para poder realizar el documento de seguridad o el aviso de privacidad, que antes se llamaba así, ahora es aviso de privacidad. Y que sepan cómo elaborar este documento. La próxima sesión se tiene programado, una vez que así sea revisado por cada una de las áreas también, se tiene programado subir el resto de los documentos complementarios para que comience también, sean publicados todos en su momento en la Gaceta y comiencen a operar para ya tramitar este punto. De igual manera, y con esto cierro, este lineamiento nos viene a dar las bases y las directrices para resolver las denuncias
denuncias en materia de protección de datos personales que no habíamos podido resolver hasta ahora por todo este proceso legislativo y las circunstancias en las que el año pasado pues no tuvimos pleno. Es así que vamos a comenzar también ya a dar gestión y trámite a todos estos asuntos bajo estas normas, por lo que pues quise tomar la palabra y hacer esta breve síntesis de todo lo que implica. Y en cumplimiento a lo que se establece en la propia ley, pues estamos ya llevando a cabo la aprobación, sometiendo a su consideración estos lineamientos y la normatividad que al respecto emitiremos, porque pues ya será importante llevar a cabo también esa verificación y esa inspección de los sistemas de datos con que cuenta la Ciudad de México y también la manera o las formas en las que los distintos sujetos obligados están tratando los datos personales. Es así que doy cuenta con este documento y aprovecho el micrófono para agradecer a todo el personal del instituto que se involucró en la realización de esta normatividad, la cual desde luego es perfectible, ¿no? Y sobre la práctica, pues todo aquello que nos enseñe la experiencia que debemos mejorar, pues desde luego que así lo haremos. Entonces agradezco el trabajo de todos los involucrados y principalmente del área de datos por su preocupación al respecto. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Con relación a este punto, secretario, consulta en votación la aprobación del acuerdo, por favor. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias. El quinto punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las afectaciones programático-presupuestales de las partidas que se indican correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de este instituto, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las afectaciones programático-presupuestales de las partidas que se indican correspondientes al ejercicio fiscal 2019 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. ¿Alguien quiere hacer alguna referencia? Comisionada Peralta, por favor. Muchas gracias. Yo la verdad quisiera hacer notar en este tema que es importante aprobar afectaciones de este tipo para que se puedan dotar de recursos otras partidas que resultan muy necesarias. En el pleno pasado hice uso también del micrófono para hacer notar que, bueno, pues toda la serie de normas o leyes que emite el Congreso, pues necesariamente nos generan a nosotros, de manera particular en el caso de transparencia, nos generan una serie de obligaciones que hay que cumplir. Obligaciones que necesariamente se traducen en dinero que hay que erogar a través de un ejercicio presupuestal, porque poner en práctica estas reformas y esta ley implica también, pues no solo generar un gasto corriente, que es el que normalmente por las actividades en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros se llevan a cabo, sino también a veces implica la inversión en aspectos que en este caso tienen que ver con cuestiones electrónicas, ¿no? Con cuestiones que impactan a nuestros servicios, impactan a nuestros servidores, los depositorios donde estamos resguardando la información. Resulta que traemos desde antes, ya es conocido por todos ustedes, que desde hace algunos ayeres, ¿no?, inclusive que abarcan la administración anterior, hemos tenido una serie de problemas relacionados con lo que alberga nuestro sistema Infomex, nuestro correo electrónico y demás servicios. Entonces ahorita la modificación que se pide en este punto tiene que ver con una afectación para dotar de recursos una partida que es la relativa a la compra de equipo para a su vez poder comprar, dotar la otra partida que tiene que ver con los servicios estos de internet y poder adherirnos a un contrato. La situación es la siguiente, desde luego que anticipo que daré mi voto al respecto, pero sí quiero hacer notar
que es importante para hacer este tipo de cosas, para aprobar afectaciones como la que ahora se nos presenta, que primero se comparta el estado del ejercicio presupuestal a la fecha de la propuesta. Es importante saber qué partidas, cuánto dinero contamos a la fecha y qué partidas tienen esa dotación para que pudieran ser sacrificables. Y el comentario viene en este sentido: estamos sacrificando una partida que tiene que ver con la compra de equipo para dotar este servicio mayor, que a su vez tiene que ver con servidores y otras cosas. Bueno, la verdad es que ambas cosas son necesarias y por eso quisiera que quede constancia de este punto en el Pleno. Ambas cosas son sumamente necesarias y desde luego que para cumplir con nuestras necesidades del servicio es más necesario dotar la partida por la cual se está pidiendo dotar de recursos, la partida relacionada con… no tengo aquí no está en la parte del acuerdo, para ser precisos, pero bueno, aquí, déjalo, Moni, gracias. Aquí está. Se pretende o más bien lo que se somete a consideración es la reducción del capítulo 5000, que tiene que ver con equipo de cómputo y de tecnologías de la información, por la cantidad de 600,000 pesos, que como ustedes podrán advertir no es una cantidad muy fuerte, para hacer una ampliación del capítulo 3000, que tiene que ver con servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, con la idea de adherirnos a un contrato por parte de que dota este mismo servicio y que lo tiene la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en la que se establece también la confidencialidad respecto del proveedor que nos dará este servicio. Les decía, el comentario por el cual hice uso de la voz tiene que ver con que estamos reduciendo una partida muy importante, que es la compra de equipo para dotar la de servicios de internet, que nos va a permitir poder facilitarle a todos el uso del Infomex y de todo el resguardo de nuestra información en servidores, porque los nuestros ya no tienen la capacidad o están resultando obsoletos. No obstante, sí quisiera hacer notar que en lo sucesivo el sacrificio que implica para el instituto es muy fuerte. Es muy fuerte porque también nuestros equipos están obsoletos, porque estamos trabajando en circunstancias demasiado deprimentes, ¿no? Si ustedes vieran los equipos. Y yo creo que está mal sacar estas cosas al público, pero esto es transparencia. Y es bueno que se sepa que Transparencia también trabaja con muchas deficiencias, con muchas carencias, y no es queja, pero necesitamos, les decía, cuando hay reformas y cuando hay leyes que implementar y que cumplir con el resto de la ciudad, es muy importante también contar por lo menos con el presupuesto suficiente. Lo que ustedes están viendo aquí son 600,000 pesos, 600,000 pesos que para nosotros implican realmente un sacrificio. Un gran sacrificio, quitarnos de una partida a otra. Entonces aquí la intención es hacer un llamado para poder, pues en este caso no tenemos otra partida de donde hacer el sacrificio, aunque yo pienso que sí podríamos, si contáramos con el ejercicio presupuestal a la fecha propuesta, tal vez pudiéramos hacer otro tipo de adecuaciones y dotar de otros capítulos ese recurso. Desafortunadamente no contamos con esa información para poder abundar al respecto, pero sirve para poner en evidencia que nos hace falta este dinero que es muy poco, este dinero que necesitamos para poder cumplir en todos los aspectos. De nada sirve que podamos tener servicios de internet, de redes y procesamiento de información por adherirnos a otro contrato, cuando muchas veces también nuestro equipo de cómputo no tiene la capacidad para llevar a cabo estas funciones. No podemos actualizar muchos equipos porque ya son demasiado obsoletos, no podemos llevar a cabo una gran cantidad de actividades porque de una u otra manera quedamos, valga la expresión, cojos de un lado, ¿no? Entonces, ese es el tema aquí. La verdad es que en los considerandos del acuerdo se enlistan correctamente la norma aplicable en cuanto a la naturaleza del instituto y el procedimiento para realizar estas adecuaciones. Hay un tema también que quisiera poner en la mesa. Se dice que ya estamos adheridos al contrato. Aquí el tema es que hay que adherirnos, hay que primero dotar a la partida que nos permita adherirnos y después adherirnos. Ese es un tema que deberíamos de considerar. Es así que, bueno, yo hago aquí un atento y respetuoso llamado poniendo en la mesa estas circunstancias
secretarias para que se considere en algún momento la posibilidad de hacer una ampliación y de poder dotar de recursos suficientes a este instituto, considerando que además el año pasado tuvimos unas economías que sobrepasaron los 20 millones de pesos, derivadas de la situación que todo el mundo conoce. Por tanto, teniendo dinero en su momento el año pasado, no tuvimos las condiciones de poder hacer todos estos ajustes que ahorita implicarían que no tuviéramos que estar sacrificando en la compra de equipo para dotar otra partida también súper necesaria, como son los servicios de internet, para dotar de recursos tan solo por 600,000 pesos. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, solamente este acuerdo, quisiera señalar que en efecto, como dimos a conocer en el informe anual ante el Congreso, se hizo público, que íbamos a ir ajustando ciertos presupuestos con relación al área de tecnologías, que sin duda representa, sí, eficientar los recursos, por supuesto, para que los servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información mejoren ante las condiciones en las que nos encontramos. Por supuesto, hacerle un reconocimiento al área de tecnologías de la información del Instituto por la planeación y la ejecución de este acuerdo, que sin duda dotará de mejores recursos, por lo menos en un plazo corto, para las necesidades y las exigencias que tenemos en el instituto. Sin duda alguna, se está planeando, por supuesto, una estrategia en materia financiera que beneficie en el corto y en el mediano plazo al instituto en reuniones próximas que tendremos con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y, por supuesto, visualizando las necesidades en su totalidad para el ejercicio 2020, en donde sin duda ya estaremos en condiciones de tener un acercamiento mucho más concreto, más especializado, con mayor formalidad ante los tomadores de decisiones en materia de finanzas en la ciudad, para que el instituto, por una necesidad, insisto, de carácter institucional, mejore sus finanzas. Pero bueno, esa es la idea de este acuerdo y les agradezco a todos su apoyo. ¿Alguien más? Comisionada Nava, por favor. Ya. Buenas tardes. Sí, solo para comentar justo el punto de este acuerdo en relación a que ya estamos trabajando en sistema de ponencias y parte del trabajo que tenemos que realizar son las notificaciones vía correo electrónico. Entonces, sí es un hecho que ante recursos muy escasos que contamos en el instituto, viene la posibilidad de trabajar que cuál es la prioridad. Entonces, en ese sentido, que tenga un uso eficiente el correo electrónico, que no se había realizado inversión en más de 10 años, pues es una prioridad. O sea, si no, no podemos tener una salida y una entrada de información en términos justo de proporcionar y garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales. Entonces, ese es como el contexto en el cual se está planteando esta reasignación de recursos, porque insisto, o sea, y sí ha sido referido por este pleno en distintos momentos, las necesidades son apremiantes, pero también hay que hacer una priorización y en ese sentido, pues el uso del correo electrónico es de la cotidianidad, es algo así como tendría que estar ya dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, ante recursos escasos tenemos que ir previendo qué es lo más urgente y qué es lo que sí tenemos que ir aletargando, por supuesto con subrayar la necesidad sí de mayor dotación de recursos y no solo la mayor dotación de recursos, que es lo que comentaba el comisionado presidente, sino también el reporte de en qué se están utilizando esos recursos, y creo que parte del trabajo que queremos realizar en este pleno es que justo para la planeación de presupuesto 2020 podamos tener los elementos de una planeación estratégica presupuestal que vaya vinculado a indicadores del uso por resultados del uso presupuestal, y creo que eso es parte del compromiso que también se tiene aquí. Entonces, yo lo veo de manera todo 2019 como de transición, ¿no?
Estamos trabajando con un presupuesto ya dado, con también haciendo actualizaciones pues un poco a cuentagotas, sí, pero porque, insisto, o sea, los retos de este instituto que tenía eran realmente de un rezago de años en materia de normatividad interna, en materia de justo podernos poner al día en cuanto al funcionamiento en ponencias y bueno, esta parte del correo electrónico que suena elemental, no funcionaba de manera ideal en este instituto. Entonces, es nada más para aclarar esa parte. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Comisionada San Martín, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Comentando este punto en abono de lo que mencionaba el presidente, la comisionada Viviana y la comisionada María del Carmen. Sí, efectivamente, una de las reformas sustantivas que hicimos fue el tema de migrar a ponencias y también de hacer un acuerdo que ustedes recordarán sobre el tema de notificaciones electrónicas, poderlo priorizar. Como también ustedes conocen, a nivel del Instituto Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional de Transparencia, pues hay una vinculación en sistemas a través de la plataforma nacional y migrando una serie de módulos, ¿no?, de atención, entre ellos también recursos de revisión. Entonces se prioriza con las leyes de transparencia los mecanismos electrónicos, manteniendo lo que es un proceso jurídico, pero pues sin esa formalidad tanto del sellito y de ir a la oficina. O sea, te permite mucho más viabilidad y facilidad de preguntar y de poder tener actuaciones y eso ayuda mucho. Si nosotros no tenemos una plataforma sólida que sostenga lo del correo, pues eso, como bien apuntaba la comisionada Nava, es un problema o retrasa el tema de facilitar. Entonces, como es labor sustantiva principal, es la principal labor realmente de este pleno, resolver recursos de revisión, ¿no?, más allá de que difundimos y hacemos otras acciones, pues esos son los principales y es la prioridad, ¿no?, a atender y efectivamente pues es tratar de abatir estas herramientas que no estaban al día para facilitar en esa parte. Y efectivamente pues hay que, en esa austeridad, ¿no?, que se está teniendo y que el cuidado adecuado de recursos que este pleno está tomando desde que tomó inicio, así habrá que hacerlo, vamos haciendo el mayor aprovechamiento de los recursos, haciendo lo más que podemos con lo poco que tenemos o con lo suficiente que tenemos, y yo creo que es una buena manera, yo lo digo, yo soy crítica de que se reciba demasiado y no se haga, ¿no? Está bien, como dicen, ganárselo, que es lo que estamos tratando de hacer, dando resultados, ¿no?, dando resultados para ir exigiendo en su medida pues mayores apoyos que faciliten el ejercicio de derechos, y ahí es donde está invertido, lo cual yo celebro porque es una actividad importante que tenemos que atender para trámite de recursos. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Guerrero, por favor. Bueno, sí, aprovechar para sumarme a los comentarios vertidos en esta mesa en relación al acuerdo que se está aprobando en este momento, al cambio la ampliación de la partida relativa a servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información. Si bien en un escenario ideal y lo que quisiéramos nosotros como instituto sí sería modernizar el equipo de cómputo que tenemos a disposición de las ponencias y del propio personal, sí creo que se está realizando un ejercicio en donde se está ponderando y procurando fortalecer el acceso a Internet y las propias redes y el procesamiento de la información. Sí es importante de alguna forma estar nutriendo la propia información que estamos distribuyendo entre las propias ponencias, y además con ello, con la ampliación que se está logrando, que se va a lograr mediante la aprobación de este acuerdo, también estaríamos procurando y abonando al cumplimiento de un mandato constitucional. El apartado C del artículo 8º de la Constitución Política de la Ciudad de México, Ciudad Educadora y del Conocimiento, el apartado C, numeral 3, señala: las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales, es ahí donde nos incluimos, y recintos culturales. Si bien en este acuerdo lo que se está pretendiendo es primero fortalecer internamente el correo electrónico que estamos utilizando, creo que la tendencia hacia un futuro sería potenciar y cumplir con este mandato constitucional establecido en el artículo 8º. En ese sentido, que me sumo a la aprobación de este acuerdo y señalo que
si bien no dejamos de priorizar la modernización del equipo de cómputo que tenemos dentro para el personal del instituto, sí en algún momento creo que seguramente lo vamos a hacer. Simplemente estamos priorizando el acceso a Internet y estamos priorizando la modernización del propio correo electrónico. Es tanto, presidente. Gracias, comisionado. Si no hay más, señor secretario, consulte en votación la aprobación del acuerdo, por favor. Claro que sí. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvanse a manifestarlo. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias. El sexto punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 6 proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, por lo que lo solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Con gusto. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 2 proyectos de resolución con el sentido de desechar. Son los expedientes 41, diagonal 2019, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y el 56, diagonal 2019, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Repito, con el sentido de desechar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente. Es el expediente 42, diagonal 2019, de la Alcaldía Álvaro Obregón. Repito, con el sentido sobreseer por improcedente. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Es el expediente 32, diagonal 2019, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Repito, con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar. Es el expediente 26, diagonal 2019, de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar. Repito, con el sentido de modificar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar. Es el expediente 31 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Repito, con el sentido de revocar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el séptimo punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 80 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Con mucho gusto. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 9 proyectos de resolución con el sentido de desechar el recurso de revisión. Son los expedientes 1244, diagonal 2019, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, 1257, 1302 y 1304, diagonal 2019, de la Alcaldía Xochimilco, 1604, diagonal 2019, del Partido de la Revolución Democrática, 1630, diagonal 2019, de la Secretaría de Salud, 1675, diagonal 2019, del Metrobús,
1734, diagonal 2019, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 1795, diagonal 2019, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Repito, con el sentido de desechar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente. Es el expediente 1428, diagonal 2019, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Repito, con el sentido de sobreseer por improcedente. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia. Es el expediente 1292, diagonal 2019, del Metrobús. Repito, con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está en su consideración 3 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Es el expediente 1349, diagonal 2019, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. El 1461, diagonal 2019, de la Secretaría de Movilidad, y el 1555, diagonal 2019, de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Repito, con el sentido de sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y modificar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Es el expediente 1436, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Repito, con el sentido de sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y revocar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 5 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Los expedientes 1329, diagonal 2019, de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 1570, diagonal 2019, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 1585, diagonal 2019, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 1589, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez, y 1650, diagonal 2019, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Repito, con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 7 proyectos de resolución con el sentido de confirmar. Son los expedientes 1204, diagonal 2019, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 1312, diagonal 2019, de la Secretaría de Cultura, 1495, diagonal 2019, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 1543, diagonal 2019, de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, 1605 y 1638, diagonal 2019, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y 1615, diagonal 2019, de la Alcaldía Azcapotzalco. Repito, con el sentido de confirmar.
Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 29 proyectos de resolución con el sentido de modificar. Son los expedientes 799, diagonal 2019, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 1222, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Económico. 1227, diagonal 2019, de la Alcaldía Coyoacán. 1232, 1256 y 1259, diagonal 2019, de la Alcaldía Xochimilco. 1237, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 1307, 1515 y 1643, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztacalco. 1309, diagonal 2019, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 1324, diagonal 2019, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 1331, diagonal 2019, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. 1337, diagonal 2019, de la Alcaldía Cuauhtémoc. 1419, diagonal 2019, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 1469, diagonal 2019, de la Consejería Jurídica y Servicios Legales. 1475 y 1600, diagonal 2019, de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. 1476, 1478 y 1486, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 1500 y 1610, diagonal 2019, de la Secretaría de Cultura. 1511, diagonal 2019, de la Alcaldía Tlalpan. 1565 y 1670, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez. 1573, diagonal 2019, de la Alcaldía Milpalta. 1640, diagonal 2019, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Y 1478, diagonal 2019, de la Alcaldía Álvaro Obregón. Repito, 1748, diagonal 2019, de la Alcaldía Álvaro Obregón. Repito, con el sentido de modificar. Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Solamente tengo un comentario respecto del RRIP 1610, diagonal 2019, de la Secretaría de Cultura. Aquí el proyecto se presenta por modificar, pero yo estaría de acuerdo en que fuera por revocar por las razones siguientes. No comparto la idea relativa a tener a veces algunos agravios o motivos de inconformidad como consentidos. O sea, para mí hay… es necesario hacer un análisis al respecto. Y en ese sentido voy a leer la nota que traigo preparada. No debemos pasar por alto que en… Sí. No debemos pasar por alto que este instituto es responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Es el encargado de dirigir y vigilar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General y esta ley. En su organización, funcionamiento y control, el instituto se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Por lo anterior, no podemos dejar de lado el derecho humano consagrado en el artículo 6º constitucional, en el que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, y a que el Estado garantice este derecho humano. De ahí, y tomando en consideración el principio pro persona, es decir, este principio debe beneficiar a quienes participen dentro de un procedimiento, ya que opera como criterio para determinar el fundamento, alcances, regulación y límites de los derechos humanos, y la falta de utilización de este principio o de considerarlo o de aplicarlo puede ser reclamada en un juicio por el efecto potencialmente perjudicial que podría tener en la tutela, por lo que no hacerlo podría tener en la tutela del derecho humano. Así,
Debemos considerar que este instituto, operando la suplencia de la queja y atendiendo al principio pro persona y en aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública, no debe tener por atendidos o por consentidos, en el caso de lo primero, los requerimientos hechos por el peticionario y además por consentidos cuando no impugna alguna circunstancia, si se considera que en el agravio a veces lo que expresa el peticionario debe entenderse como que no está conforme en su totalidad. Somos nosotros, y aquí traigo a colación una lectura, somos nosotros quienes debemos atender el tema y considerar de verdad en aras de aplicar estos principios que nos corresponde analizar que muchas veces la persona no se inconforma punto por punto porque considera que con el agravio que en términos generales expresa ya está combatiendo lo que aquí se dijo. No soy muy partidaria y por eso mi voto no estoy de acuerdo en el tema de modificar, sino yo más bien pediría que se revoque porque no soy partidaria de considerar que a veces se tenga, no en todos los casos, pero a veces se tenga por consentidas determinadas circunstancias. Y aquí traigo a colación un texto en el que me permito, si me dan autorización, leerlo rápidamente. Hay en una normativa en Argentina que se ha establecido el principio in dubio pro petitor, es decir, a favor del peticionario. Esta directiva ha sido aplicada en numerosas oportunidades en distintas ramas del derecho con la finalidad de proteger al que se considera como la parte más débil de una relación jurídica. En definitiva, quien necesita protección, como en este caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, es el particular contra el requerido que tiene en su poder la información. En este caso, la información se presume pública y queda en cabeza del obligado la prueba de que ésta encuadra dentro de alguna de las excepciones contenidas en la ley, que ya lo hemos dicho. Ante la duda, las excepciones deben interpretarse de la forma más favorable a la publicidad con el objeto de satisfacer la solicitud del recurrente. Asimismo, con acierto, la doctrina ha señalado que el cumplimiento de este principio se extiende más allá de las prescripciones de la Ley de Acceso a la Información Pública para aplicarse a cualquier reglamentación que se refiere a este derecho y que además facilita al peticionario a que se le entregue la información que corresponda. La verdad es que a veces, reitero, es necesario analizar de manera integral los agravios y considerar cuándo se puede entender que consintió y cuando no. Hay puntos que efectivamente luego hay solicitudes muy extensas donde sí se da por requerido o por atendido, el peticionario y otras no, pero hay otras en las que se entiende también en un análisis, insisto, atendiendo y defendiendo, aplicando los principios a favor del peticionario, que implícitamente se está inconformando en el tema, y por tanto a veces deja de señalar ciertos puntos, pero se entiende en su totalidad que no está conforme con lo que se le está reclamando. Por tal motivo, insisto, y operando la suplencia de la queja que debemos aplicar también siempre y en aplicación del principio pro persona a favor del peticionario, en aras de garantizar su derecho, hay ocasiones como en esta, que por eso estoy emitiendo un voto distinto. No estoy a favor de que se considere que consintió ciertos agravios. No siempre debemos tenerlos por consentidos o considerar que no los combatió. Nosotros no aplicamos, al menos respecto de él, ese estricto derecho en este sentido y sí debemos de interpretar lo que el peticionario realmente quiere en aras de que acceda a la información. Es por tanto que mi voto, si así me lo permite este pleno, yo me quedo con el tema de que respecto de este asunto sea revocar. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Comisionada Nava, por favor. Perdón la distracción. Sí, yo quisiera hacer uso de la palabra para el expediente 1670/2019. Es sobre una solicitud de información que se realiza a la Alcaldía Benito Juárez, en donde piden en oficio
un oficio en copia certificada de los permisos de colocación de enseres de 2 establecimientos mercantiles y voy a favor del sentido de la resolución, que justo es de modificar, pero que se haga haría un voto razonado en términos de la entrega de la información en copia certificada, en armonización con los precedentes en los que he emitido ese voto razonado, que son el 370-2019, el 690-2019, el 1060-2019 y este sería el cuarto. ¿Sería cuánto? Gracias. Comisionada San Martín, por favor. Gracias, presidente. Es que pensé que íbamos a votar el otro primero, pero bueno, sería el mismo sentido de una vez ahora que ya estamos en ello. 1670 de Alcaldía Benito Juárez, también incluir voto razonado de las copias certificadas en los mismos sentidos que he votado antes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, que se registre en los términos expuestos, señor secretario, someta a votación los acuerdos correspondientes, los proyectos de resolución correspondientes. Claro que sí, votaríamos primero el 1610, diagonal 2019. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor que el sentido de la resolución del expediente RRIP 1610, diagonal 2019, en contra de la Secretaría de Cultura, sea el de modificar, sírvase manifestarlo. A favor. Obtuvo 4 votos a favor de las comisionadas y los comisionados ciudadanos: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor que el sentido de la resolución del expediente RRIP 1610, diagonal 2019, en contra de la Secretaría de Cultura, sea el de revocar, sírvase manifestarlo. Obtuvo un voto a favor de la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández. Se aprueba por mayoría de votos el recurso de revisión RRIP 1610, diagonal 2019, con el sentido de modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 28 proyectos de resolución restantes, sírvanse manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Cabe señalar que el recurso de revisión RRIP 1670, diagonal 2019, en contra de la Alcaldía Benito Juárez, se aprueba por unanimidad con el voto razonado de las comisionadas ciudadanas María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, mismo que harán llegar a la Secretaría Técnica para que se integre a la versión final correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar y será vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Es el expediente 1277, diagonal 2019, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Repito, el sentido es modificar y será vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar y será vista por remitir de forma extemporánea las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas por este instituto. Son del expediente 1358 al 1384 y 1388 al 1411, diagonal 2019, acumulados, de la Secretaría del Medio Ambiente. Repito, con el sentido de modificar y será vista por remitir de forma extemporánea las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas por este instituto. Sí, es que están corridos del 1358 al 1384 y del 1388 a 1411. Comisionadas y comisionados, aquellos… Un momento, señor secretario. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Comisionadas y público que sigue la transmisión en internet, aprovechar este recurso, bueno, estos recursos, el 1358 y acumulados, bueno, diversos acumulados,
en los que el sujeto obligado es la Secretaría del Medio Ambiente. En este recurso, cuya ponente es la comisionada Elsa Viviana, se refieren a diversas solicitudes y diversas versiones electrónicas respecto a diversos estudios ambientales, y sirva este proyecto precisamente el día de hoy, que se conmemora el Día del Medio Ambiente, día que se instituye el 15 de diciembre de 1972, para hacer referencia a la vinculación que existe entre el medio ambiente y el derecho a la información. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el derecho a la información en muchas ocasiones es utilizado y sirve para potenciar otros derechos, en este caso el derecho al medio ambiente. Vale la pena señalar que en cuanto al medio ambiente existe una regulación específica. El artículo 5 de la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente señala la existencia de un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. En consonancia con este artículo, tenemos también el artículo 76 de la ley local acerca de la existencia de un sistema de información ambiental de orden local. En ese sentido, quise comentar este asunto para recordar la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, instituido por la Organización de Naciones Unidas, y señalar cómo el derecho a la información puede potenciar a su vez otros derechos, en este caso, el derecho al medio ambiente sano. Es cuanto, presidente. Comisionada Nava, por favor. Gracias. Justo en relación a este tema de medio ambiente que comenta el comisionado Rodrigo y en relación a los recursos en efecto que están acumulados en el sentido de modificar y dar vista para proporcionar la información, nada más quería complementar justo algunas de las obligaciones en materia de transparencia de medio ambiente que tienen que cumplir tanto alcaldías como jefatura de gobierno. Uno es planes y programas de desarrollo urbano y las certificaciones actualizadas del uso de suelo. Otro es programas y acciones relacionados con la preservación del equilibrio ecológico, la adquisición de reservas territoriales y protección al medio ambiente. La otra nos afecta de manera igual inmediata, que es los resultados de estudios de la calidad del aire, que es algo que hemos padecido en esta ciudad, digo, ya décadas, y las manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, justo recordar a los sujetos obligados que tienen que mostrar esta información de forma actualizada en sus portales de internet y utilizar las distintas herramientas de redes sociales para difundir esta información que repercute día a día en nuestra calidad de vida, justo enmarcado pues, al Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Sería cuánto? Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta, por favor. Pues muchas gracias. Es de destacar que este asunto no solo es importante por el tema que contiene, que es relativo a la normatividad y el cumplimiento de esa normatividad en materia ambiental, que es fundamental, sino porque además también fue muy extenso y quisiera destacar que están acumulados aquí 50 asuntos al respecto. Y lo más penoso del caso es que en todas las solicitudes, en estas 50 solicitudes, no se entrega la información, ¿no? Entonces hay que garantizar el respeto exactamente al medio ambiente, pero también en aras de garantizar ese derecho al medio ambiente y de hacer saber que se están cumpliendo con la normatividad que lo garantiza, pues también hay que cumplir con el derecho de acceso a la información. Mucha de esta información la secretaría respectiva podía y debía haberla colocado o tener actividades también de transparencia proactiva donde se advierta que todas estas acciones se están cumpliendo, que toda esta normatividad se está generando, se está implementando y se está llevando a cabo. Es así que, aprovechando el atinado comentario de mis compañeros, precisamente en un día como hoy, que qué bueno que el comisionado lo toma y lo pone en la mesa, es importante ahora ver cómo dos derechos fundamentales están en la mesa, el tema del derecho al medio ambiente y el tema del acceso a la información, para que nosotros sepamos inclusive ser partícipes de las medidas que se están llevando a cabo para poder cumplir con la protección del medio ambiente. Es importante que las autoridades pongan a la vista de todos y que tengamos ese acceso a la información de toda la normatividad que debemos cumplir, de todas las acciones que debemos llevar a cabo.
estar informados nos hará ciudadanos más conscientes del cumplimiento, del respeto a las reglas al medio ambiente. No saber muchas veces es lo que hace que nuestra ignorancia nos coloque en esa falta de respeto. Por tanto, hay que ser conscientes, y ahorita se da un tema que me encanta de esta acumulación, por así decirlo, de derechos humanos, donde uno con otro se potencializan para lograr realmente que podamos nosotros tener calidad de vida. Este es el ejemplo de cómo los derechos se potencializan para lograr eso, pues a lo que tanto aspiramos. Y en este caso, pues el derecho de acceso a la información y el medio ambiente. Qué bueno, agradezco que hayan puesto sobre la mesa este asunto, y hago un respetuoso llamado a la Secretaría del Medio Ambiente para que no sea necesario acumular tantos recursos para tener la información ahí colocada. Y pues además, como bien dijo el presidente en una invitación en el evento reciente, el Info es aliado, es amigo, podemos colaborar para poder contribuir a que todo lo relativo a este tema, además tan delicado, pues pueda operar en un ejercicio y en un espacio de transparencia proactiva que nos beneficie a todos. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Señor secretario, por favor. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 16 proyectos de resolución con el sentido de revocar los expedientes 1247, 1452 y 1498, diagonal 2019, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 1286, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztapalapa, 1287, diagonal 2019, de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, 1294 y 1553, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 1317, diagonal 2019, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, 1466, diagonal 2019, de la Alcaldía Coyoacán, 1471, diagonal 2019, de la Secretaría de Movilidad, 1480, diagonal 2019, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, 1501, diagonal 2019, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 1506, diagonal 2019, de la Secretaría de Obras y Servicios, 1521, diagonal 2019, de la Alcaldía Álvaro Obregón, 1593, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente, 1688, diagonal 2019, del Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de revocar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 2 proyectos de resolución con el sentido de revocar, y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Son los expedientes 1314, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez, y 1202, diagonal 2019, del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Repito, con el sentido de revocar, y será vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Un segundo, secretario. Adelante, comisionada Nava, por favor. Muchas gracias. Sí, justo para comentar brevemente el expediente 1202, diagonal 2019, sobre el Heroico Cuerpo de Bomberos. Este sentido de la resolución viene en revocar para que el sujeto obligado entregue la información solicitada, y aquí lo que requieren es conocer en copia simple las cuentas bancarias que utilizan las instituciones bancarias, incluidas las cuentas de inversión del Heroico Cuerpo de Bomberos.
Y en este sentido, la respuesta del sujeto obligado fue que no entregó el número de cuentas. Y justo es parte y es un elemento fundamental de rendición de cuentas e incluso en materia de cumplimiento de la ley de transparencia. Y cito el artículo 173, porque incluso hace una reserva de información sobre justo el número de cuentas bancarias. Y en ese sentido, el artículo 173 de la Ley de Transparencia señala que en los casos en que se niegue el acceso a la información por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Y el artículo 174 establece la prueba de daño, o sea, cuál es el riesgo real de la entrega de esta información. Y bueno, aquí lo quiero comentar también el criterio que ha tenido el INAI el 11-17, donde señala justo, y cito, las cuentas bancarias y o clave interbancaria de sujetos obligados que reciben y o transfieren recursos públicos son información pública. La difusión de las cuentas bancarias y claves interbancarias pertenecientes a un sujeto obligado favorece la rendición de cuentas al transparentar la forma en que se administran los recursos públicos, razón por la cual no puede considerarse como información clasificada. Y en ese sentido, mi comentario adicional sería justo el otorgamiento de estas claves y en un contexto también coyuntural que tenemos de la entrega de este tipo de información justo por revisión de operaciones de recursos de procedencia ilícita. Entonces, aquí hacemos igual un llamado a todos los sujetos obligados que reciban recursos públicos a no clasificar esta información porque es inclasificable, ¿no? Y porque parte justo es un elemento donde, y un claro ejemplo, donde proveer de información elemental como cuentas bancarias es la puerta a la rendición de cuentas y por supuesto al combate a la corrupción, y en este sentido de poder dar los elementos concretos para ubicar si hay recursos de procedencia ilícita o no. Entonces, en ese sentido viene el proyecto que sale y se pone a disposición de este pleno por mi ponencia, y sería cuanto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar la falta de trámite a la solicitud y se recomienda al sujeto obligado que en futuras ocasiones se abstenga de formular prevenciones innecesarias. Es el expediente 1423/2019 de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, el sentido es revocar y se recomienda al sujeto obligado que en futuras ocasiones se abstenga de formular prevenciones innecesarias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 3 proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 1326/2019 de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente. 1747/2019 de la Alcaldía Álvaro Obregón y 1755/2019 de la Alcaldía Iztapalapa. Un momento, secretario, por favor. Adelante, comisionado Guerrero. Sí, muchas gracias, presidente. Me gustaría exponer el expediente 1326 del año 2019, y si bien generalmente estos asuntos no se comentan mucho porque son ordenas, simplemente el sujeto obligado omitió contestar la solicitud de información que realiza en este caso un ciudadano. En esta situación me gustaría comentarlo porque en este caso, bueno, el sujeto obligado es la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX más resiliente. En este caso en específico, el ciudadano
presenta vía oficialía de partes una solicitud de información y el sujeto obligado en realidad nunca le dio ni siquiera trámite, no le asignó ni siquiera un folio. En estos casos la propia ley contempla, bueno, los propios lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y datos personales de la Ciudad de México, en sus artículos 9 y 10, señala cuál es el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados en caso de que un ciudadano presente una solicitud en un área que no sea la unidad de transparencia. El artículo 9 lo señala, el numeral 9 lo señala. En los casos en que el solicitante o su representante acudan a áreas u oficinas distintas a la unidad de transparencia, los servidores públicos correspondientes los orientarán sobre la localización de esta última. Es decir, paso 1, tendrían que haber orientado al ciudadano para que acudieran a la unidad de transparencia, para que la unidad de transparencia a su vez orientara al ciudadano y le recomendara ingresar la solicitud vía internet. En caso de que el ciudadano decidiera no ingresar la solicitud vía transparencia, vía internet, los servidores públicos de la unidad de transparencia tienen la obligación de utilizar el módulo manual del sistema electrónico y registrar ellos mismos esta solicitud. Entonces, si bien es un caso muy recurrente, es una ordena, en este caso ni siquiera el sujeto obligado ni siquiera orientó al ciudadano y ni siquiera le asignó un folio para que se le pudiera seguir dando trámite a esta solicitud de información. Entonces, un poco también, como ya se ha hecho en este pleno, invitar a los sujetos obligados, y aquí en este caso, bueno, lo está haciendo muy bien la comisionada Marina, a que se sigan capacitando para que de esta manera se puedan cumplir con estos lineamientos y seguir orientando a la ciudadanía, y que sean los propios servidores públicos quienes vayan siguiendo estos pasos que establecen los propios lineamientos. Por mi parte es cuanto, presidente. Adelante, señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 3 proyectos de resolución de denuncia, por lo que le solicito al secretario técnico, una vez más, proceda con la exposición correspondiente. Con gusto. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución de denuncia con el sentido de desechar la misma. Es el expediente 51/2019 de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Repito, con el sentido de desechar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución de denuncia con el sentido de fundada pero inoperante la misma. Es el expediente 40/2019 de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Repito, el sentido es fundada pero inoperante. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución de denuncia con el sentido de infundada la misma. Es el expediente 33/2019 de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, el sentido es infundada. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El siguiente punto, el último como punto último, consiste en asuntos generales. Le doy la voz a la comisionada San Martín.
Muchas gracias, presidente. Simplemente reportar en abono de lo que comentaba el comisionado Rodrigo. Bueno, primero agradecer a los compañeros que hubieran estado presentes en la ceremonia de reconocimiento de 100% capacitado y de redes, ¿no? Ahí fue muy importante que todos estuviéramos en esa primera actividad. Eso se estaba premiando a los sujetos obligados que el año pasado, cuando estuvieron pues sin pleno, ¿no? Que fue un año atípico y difícil que vivió la comisionada Peralta, pues lograron, ¿no? Esas labores de capacitación. Y cabe resaltar, y sí lo quiero dejar muy en claro, que es como comentó el presidente y nosotros, esto que se está haciendo es un esfuerzo, y lo apuntaba el comisionado Rodrigo, para capacitar a los sujetos obligados. Aunque se llame 100%, lo importante es aplicar el conocimiento, y esa es la invitación, ¿no?, que estamos haciendo, porque lo que hacen es que para obtener un reconocimiento 100%, pues es hacer los conocimientos mínimos, o sea, digamos, básicos del curso de Ley de Transparencia, más ahora con cambios que se han dado no solo constitucionales, sino también de la propia administración. Y en el caso de redes, pues para también un poco incentivar el seguimiento del programa de trabajo. Y es una obligación normativa, también eso hay que decirlo claramente, como decía la comisionada Peralta, pero el que sea una obligación normativa no significa que también haya un tema de vocación y de interés de invertir en que los sujetos obligados se quieran capacitar en estos temas. ¿Por qué es importante que se capaciten? Porque eso les va a dar herramientas, como decía el comisionado Arístides, para que puedan contestar mejor las solicitudes, sensibilizar mejor el tratamiento, cumplir con las obligaciones de transparencia, atender bien los recursos de revisión y ejercer mejor esta función en favor de los derechos. Pero eso es importante, que aunque ahorita, digamos, es una distinción que se hace, un incentivo que se les da por cumplir determinadas cosas, como cuando uno va a la escuela, digámoslo así, por ponerlo muy coloquial, eso no significa que se dejen de hacer las actividades, y que es muy, muy importante resaltar que estas distinciones no tienen sentido si no se aplican, o sea, digamos, que se traduzcan en el tema de mejora de recursos, de atención el que veíamos del medio ambiente, que digamos eso quede plasmado, ¿no? Sin duda es una inversión pues a futuro y de manera inmediata capacitar a la gente, pero sí tiene que quedar plasmada, y la invitación es que más sujetos obligados se sumen, no solo por el cumplimiento de la estrellita, diría yo, sino por el tema de un compromiso real y efectivo de aplicación práctica de ese tema, ¿no? Entonces eso, pues, decirles que fueron 47, digo, ojalá fueran los 143, ¿no? Pero efectivamente, además, que eso se vea traducido, ¿no?, en cumplimiento normativo de manera real, ¿no? Y sería informarles ese tema y agradecerles obviamente nuevamente a ustedes el acompañamiento. Y el otro tema a mencionar es que la semana pasada que estuvimos en el Pleno, la comisionada Nava mencionó parte de la reforma que efectivamente el Congreso aprobó, que fue el tema de los plazos, ¿no? Un poco ahí, y una serie de reducción de plazos y en ese sentido. Pero adicional hay otro tema que traigo yo a colación el día de hoy, que también es relevante de esa reforma que todavía no se publica en la Gaceta, o sea, digamos, todavía no entra en vigor, ya les avisaremos cuando eso sea, pero aún no está. Y el otro tema tiene que ver, y me parece importante, en obligar o meter de manera indirecta como sujetos a los consejos de las alcaldías y a los concejales, y eso es un tema importante. Se incluyen obligaciones de transparencia a las alcaldías, digamos, no porque ellas sean responsables de los consejos, sino que es un órgano que participa ahí y es la ventanilla, digamos, para poder pedir información sobre ellos, y estos consejos se integran por personas representantes de partidos políticos o candidatos independientes y duran 3 años. Entonces su función es vigilar presupuesto, participar en algunas opiniones que tienen que ver con la alcaldía, y como sí tienen que rendir cuentas y además reciben una remuneración según la norma, no estaban contemplados, y eso es un tema, pues, de relevancia, porque incluye además unas obligaciones adicionales de transparencia que aquí se verificarán, y que obviamente implica que se está actualizando la normativa a la nueva Constitución. Entonces, si ustedes quieren saber algo de ellos, efectivamente se puede preguntar a las alcaldías con estas nuevas obligaciones de manera ya más precisa. Ya se hacía porque tenemos recursos de eso, pero ahora con mayor precisión, y eso es otro tema adicional que trae la reforma, y quería pues ponerlo a la mesa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada San Martín. Comisionado Guerrero, por favor. Muchas gracias, presidente. Señalar e invitar que la siguiente semana vamos a acudir a la alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos a estar en el Centro Cultural Excapilla de Guadalupe en esta jornada y en este recorrido que estamos haciendo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La siguiente semana en la alcaldía Miguel Hidalgo, en punto de las 10 horas, en el Centro Cultural Excapilla de Guadalupe. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Bueno, yo también, pues agradecer mucho al Pleno y, por supuesto, el trabajo de la comisionada San Martín, el evento de 100% capacitados y redes. Como lo dije, es un buen mensaje, es un mensaje institucional fuerte, es un mensaje de democratización en materia de transparencia. Y sí, al final el objetivo es de que haya una tendencia creciente en materia de capacitación para los efectos que aquí han señalado mis compañeras y mi compañero. Y en efecto, fueron 47, pero somos 143 sujetos obligados en la capital y el reto es mayor. Lo que significa que de manera transversal lo que hagamos en las diferentes materias que cada uno de nosotros coordinamos, tiene por objetivo que se cumplan también de manera creciente las obligaciones en materia de transparencia por la totalidad de los sujetos obligados. En efecto, lo dije, somos aliados de las instituciones para el cumplimiento o para generar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, siempre visualizando y teniendo en el centro de todas nuestras acciones a la gente. Somos un órgano garante de defensa y tutela de dos derechos fundamentales relevantes para nuestra democracia y que eso no se nos olvide. Sí somos aliados, somos facilitadores, pero también significa que en el momento en que entre en operación nuestro trabajo, vía la revisión que hagamos de del cumplimiento en materia de transparencia, pues también tendremos que cumplir con nuestra obligación de carácter constitucional, legal y reglamentaria para que no solamente se mande un mensaje creciente de capacitación, sino de cumplimiento efectivo de las obligaciones que tienen estos entes obligados. Pues muchas felicidades, comisionada, a todos aquí. Antes de concluir y darle la palabra a la comisionada Nava, decirles que hoy estamos agregando al Twitter las transmisiones en vivo de la sesión, en donde pues se suma a YouTube y a Facebook. Eso significa que también ya hemos crecido, digamos, en términos de redes sociales y de internet, como un mecanismo más accesible a la gente, habitantes de la capital, para que tengan conocimiento de los asuntos que en este pleno se resuelven y que en este pleno estamos desarrollando de manera cotidiana. Entonces, sumamos a Twitter, a estas dos redes sociales, YouTube y Facebook, para que ustedes estén enterados de lo que sucede en nuestro pleno. Comisionada Nava. Sí, muy brevemente, gracias, comisionado presidente. Justo para comentar, bueno, nada más cerrar y retomar lo que comentaban de la capacitación y que tiene que ir de la mano con los resultados adecuados de proporcionar la información y de ser transparentes por parte de los sujetos obligados. O sea, justo comentar que en la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, que coordino, justo es lo que se está haciendo la evaluación censal de todos los sujetos obligados y ya estamos a punto de terminarla, ¿no? Pero en cuanto a la información que tiene que estar subida en el sitio web, en los sitios web desde diciembre de 2018, y bueno, ahí es donde se empezará a probar que tanto estamos haciendo uso, justo como comenta la comisionada San Martín, de la capacitación y no solo en cuanto a la acceso a la información, proporcionar la información cuando se requiere y en la parte de cómo contestan a los recursos de revisión. Y esto va a ser muy importante. Ojalá y podamos en este pleno aspirar a que las solicitudes de acceso a la información tendieran a reducirse en el tiempo porque los portales son muy accesibles, son muy sencillos, porque son muy completos, porque la información esté actualizada. Lo ideal sería observar ese panorama dentro de los portales de todos los sujetos obligados. Entonces, ahí es algo pues, nada más para subrayar esa parte y claro, para celebrar y por supuesto la parte de difusión de la información a través de las redes sociales y estaría genial que empezaran igual a interactuar en cuanto a realizar preguntas que quieran saber en el pleno de las transmisiones que se dan o cualquier otro tipo de información que se trabaja en este instituto. Sería cuanto. Gracias. Muchísimas gracias. Al no haber otro asunto que tratar,
y siendo las 13:34 del día 5 de junio de 2019, se da por terminada la 20ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Les agradezco a todos ustedes su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.